Algunos lo llaman valentía, otros locura, pero todos en algún momento sentimos ese impulso, el dejar todo, irnos, desaparecer. Salir del sistema no siempre empieza por ideología, a veces nace del agotamiento, de la angustia de vivir cada día como si estuviéramos encerrados en una rutina que no elegimos. Y entonces aparece la fantasía, escapar, cambiar de nombre, apagar el celular, irnos a la naturaleza y empezar de cero. Pero escapar, ¿hacia dónde? ¿Escapar de qué exactamente? ¿De un trabajo? ¿De una ciudad? ¿De una vida impuesta? ¿O de una identidad que ya no sentimos propia? Hace un tiempo leí una historia, la de Chris McCandless. Está narrado en el libro Hacia Rutas Salvajes, de Jon Krakauer. Chris lo dejó todo, dinero, familia, su apellido. Se internó solo en la naturaleza de Estados Unidos, con una pregunta brutal. ¿Se puede vivir completamente libre? Hoy quiero contarte su historia, y al mismo tiempo la nuestra, porque aunque no todos nos vamos, alguna vez quisimos desaparecer. Nadie habla del duelo, porque dejarlo todo también es perderlo todo. Familia, amigos, rutina, certezas y también una parte de nosotros. Chris no solo dejó su casa, dejó su nombre, su historia, su apellido. Se llamó a sí mismo Alexander Supertramp, como si creara una nueva identidad fuera necesario para borrar lo anterior. Nos volvemos nómadas, pero también fantasmas de la vida anterior. Decimos que queremos libertad, pero en el fondo, ¿no estaremos huyendo de algo que aún nos persigue por dentro? A veces creemos que al irnos el dolor se va con nosotros, pero el dolor es un polizón. No avisa, se cuela en la mochila y aparece en silencio. La libertad suena gloriosa, hasta que te das cuenta que también puede ser soledad. No hay jefes, pero tampoco hay nadie que te escuche. No hay horarios, pero tampoco hay certeza. No hay reglas, pero tampoco hay una red. Chris comía lo que encontraba, dormía donde podía y sin embargo seguía adelante con la convicción de que estaba probándose a sí mismo. Crees que dejaste el sistema, pero compras en supermercados, dormís en terrenos que no son tuyos, usas ropa, herramientas, tecnologías de ese mismo sistema que odias. Y en el fondo, seguís dependiendo como un parásito que se alimenta de lo que desprecia. Y eso también duele, porque te das cuenta que no basta con alejarse para dejar de formar parte. ¿Cuántas veces dijiste, no quiero depender de nadie, pero vivís en rutas asfaltadas por otros, mapas hechos por otros, comida enlatada por otros? ¿De verdad somos libres o solo aprendemos a disimular la dependencia? Pero cuando se termina el ruido, cuando no hay likes ni miradas, algo empieza a hablar adentro. Una voz vieja, tal vez olvidada, tal vez la tuya, y por primera vez escuchás sin filtros, sin deberle nada a nadie. Es ahí donde el viaje se vuelve real, no en los paisajes, sino en el espejo interno. Chris escribió solo en su diario la libertad pura y salvaje, la belleza que desgarra, el sentido de estar completamente vivo. No hablaba desde el romanticismo, hablaba desde el frío, el hambre, la soledad. Y aún así, había encontrado algo. Quizás no se trata de escapar del mundo, sino volver a sentirlo, como si lo tocaras por primera vez. A veces no volvemos, no porque no queremos, sino porque ya no encajamos. Chris intentó volver, pero estaba débil, enfermo y atrapado por un río crecido. Huyó en un bus abandonado, solo, con un diario, una cámara y una frase que quedaría para siempre. La felicidad solo es real cuando se comparte. ¿Qué significa esto? ¿Que fracasó? ¿Que se equivocó? Tal vez sí. Pero también significa que entendió algo que pocos logran entender. Que la libertad absoluta no existe sin vínculo. La desconexión total no es libertad, es extinción. Tal vez Chris no fue un mártir ni un loco. Tal vez fue un espejo, uno que nos muestra hasta qué punto estamos atados al mundo que decimos no querer. Porque sí, podemos ser parásitos de la sociedad, pero también podemos ser exploradores de nuestra libertad.
Chris nos demostró hasta dónde podía reconectarse con la naturaleza. Su historia es hoy una señal para miles de viajeros. Se puede, podemos desafiar esas barreras invisibles disfrazadas de excusas. Podemos, aunque sea por un momento, salir del guión y probar que no somos títeres del sistema. A veces lo que duele no es el sistema, sino que nunca nos enseñaron a vivir fuera de él. Y si el sistema no fuera un lugar, sino una parte de nosotros, y si la libertad no fuera huir, sino volver a mirar con otros ojos. Salir del sistema no es irse, es despertar, es vivir con intención, con conciencia, aunque estés en el medio de la ciudad. Porque al final el viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. ¿Y vos, cuándo empezás el tuyo?